Buenas noches acá con todos los que están en el Zoom. Acá, buenas noches en todos, María Laura, Pablo, Eitan. Es una alegría tenerlos nuevamente para poder continuar este diálogo, ¿no? Acá con todos ustedes. Eitan, gracias por la generosidad de seguir continuando con nosotros esta reflexión. Y bueno, queremos abrir este espacio para poder escucharlos y poder continuar, ¿no? Con ustedes. Bueno, acá Tatiana a presentarlos formalmente. Sí, me toca la formalidad esta vez. Bueno, la idea es que podamos escuchar Ahí estamos. La idea de hoy es que tengamos una continuidad discontinua respecto de la última mesa de la jornada internacional que tuvimos en el mes de abril. Entonces vamos a tener a Eitan presentando el trabajo que presentó en esa última mesa sobre complejidad, confusión y multiplicidad. Vamos a tener a Pablo también presentando su trabajo, pero va a presentar primero Eitan, luego se lo va a comentar María Laura el trabajo, luego va a presentar Pablo su trabajo y María Laura va a comentar y luego vamos a pasar a la conversación. Eitan es magíster en familia y pareja en el Instituto Universitario de Salud Mental. Se formó como psicoanalista en la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, tiene una maestría en psicoanálisis de familia y pareja en Abdeva, es miembro titular de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires y de la Asociación Psicoanalítica Internacional, docente de la Sociedad Peruana de Psicoterapia Psicoanalítica de Pareja y Familia, de la SPF en Perú, dicta seminarios sobre Bion. Y en distintas formaciones también, Eitan, ¿no? Bueno, acá el intercambio. En intercambio también, así es. María Laura es antropóloga y doctora en educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, exdecana de la Facultad de Educación de la UNER, ha dirigido numerosas tesis de maestría y doctorado. Ha sido profesora de la Facultad de Psicología de la UBA, profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER y autora de numerosas publicaciones y libros, entre ellos Procesos de subjetivación, ensayos entre antropología y educación. Es profesora invitada de numerosos posgrados y está dirigiendo investigaciones doctorales. Asesora del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe. Tiene a su cargo regularmente seminarios en instituciones psicoanalíticas y coordina en distintas ciudades grupos de estudio sobre los llamados autores rebeldes. Solicitada como conferencista en el país y en el exterior, es autora, entre otros y numerosos trabajos del libro Procesos de subjetivación, ensayos entre antropología y educación. Su experiencia la lleva a elaborar aportes para nuevas perspectivas epistemológicas y educativas. Pablo Farneda es doctor en Teoría e Historia de las Artes de la UBA, licenciado en Comunicación Social, especializado en procesos culturales, docente de grado en las carreras de Comunicación Social en la UBA y Diseño Multimedial en la Universidad Maimónides. Docente de posgrado en el doctorado en Sentidos, Teorías y Prácticas en Educación en la UNL Argentina y en la formación de la AAPPG. Integrante del Instituto Universitario del Hospital Italiano de la institución Vinculares Arequipa, Perú. Docente de la formación en Psicoanálisis Vincular de la Sociedad Peruana de Psicoterapia Psicoanalítica de Pareja y Familia. Investiga sobre arte, corporalidad, géneros y sexualidades, filosofías contemporáneas y procesos de subjetivación. Ha publicado Cómo hacerse un cuerpo en el arte, prácticas artísticas y desobediencias al género. Bien, entonces, sin más formalidades, damos paso a escuchar a Eitan y a María Laura primero. Muy bien. Arrancamos con esto, ¿no? Está muy bien. Buenas noches a todos. Se escucha bien ahí, ¿no? Se escucha bien. Ya. Muy bien. Comienzo pues con una cita que fue con la cual terminé la presentación y por ahí vamos a arrancar.
Cada representación que tengo sobre mí es una doctrina de fanáticos que dicen venir de la casa de Dios. Cada representación que tengo sobre mí se instala en mis pensamientos como un ejército de ocupación. Cada representación que tengo sobre mí vigila mis sueños. Cada representación que tengo sobre mí se aferra a su puesto de trabajo con furia, egoísmo y terror. Cada representación que tengo sobre mí es una criatura celosa y envidiosa del silencio que ninguna representación podrá conquistar. Entremos ahora sí en el escrito. El psicoanálisis vincular ha incorporado a la caja de herramientas conceptos y modalidades de intervención que suplementan a las ya utilizadas desde el psicoanálisis tradicional en algunas situaciones clínicas, logrando de esta manera profunda influencia en las prácticas clínicas en el psicoanálisis de pareja, familia, grupos y también en las prácticas del psicoanálisis individual. Dentro de las herramientas y conceptos propios del psicoanálisis vincular y algunos que este mismo ha incorporado en la filosofía, la noción de multiplicidad propone la revisión de muchas situaciones que han sido comprendidas en más de una oportunidad desde la idea de confusión, partiendo para ello de una lectura claramente psicopatológica. En línea con esto, la propuesta de este escrito es intentar problematizar algunos de los efectos que produce la superposición de los conceptos de multiplicidad y confusión en nuestro trabajo clínico. Esta superposición que desde ya complejiza nuestro pensar y hacer se inscribe dentro de un trabajo que creo obligatorio para todos nosotros, que es el de escoger nuestras herencias. Trabajo que no implica aceptar todo ni barrer con todo, habitando entre lealtades y traiciones, asumiendo el riesgo de cierta vivencia de desamparo y soledad en nuestra tarea analítica. El psicoanálisis vincular viene, entre otros, realizando distintos aportes, ofreciendo nociones cuyo objeto no es el de ampliar los alcances de conceptos propios del psicoanálisis tradicional, tampoco el de complementarlos, y lejos está la intención de sustituirlos o destituirlos. Diría que el aporte está orientado a sacarle hegemonía o centralidad organizadora de ciertos campos a ciertos conceptos. Berenstein, gran maestro nuestro del psicoanálisis vincular, propone al presentar algunas nociones del psicoanálisis vincular ubicarlos en esa zona de borde, de vecindad, que va delimitando territorios diferentes. Menciono algunos de esos bordes y vecindades que todos ustedes seguramente por lo menos han oído. Objeto, otro. Ausencia, presencia. Representación, presentación. Identificación, imposición. Transferencia, interferencia. Pucha, que sería todo un escrito dedicarse a cada una de estas vecindades, a estas claves heterólogas, mas diré sobre las tensiones inherentes a la vecindad que los territorios que habitan los conceptos pueden ser pensados como propios, como espacios cómodos. Así, desterritorializar puede implicar de algún modo violentar lo ya conocido. Los conceptos vienen a ocupar territorios y por eso muchas veces se sienten dueños. Y como dueños, se sienten los únicos con derecho a dar cuenta de manera clara o a explicar ciertos hechos. Así pues, otros modos y lugares son vividos como intrusos, como amenazas a ese derecho de propiedad que ciertos conceptos se atribuyen. En línea con lo anterior diré que muchas nociones se decretan hegemónicas, cuando desde sus alcances se dice qué es y qué no es. Conceptos que en sus orígenes han sido valiosos pueden ir perdiendo valor de centralidad
pueden desvirtuarse o ser insuficientes. Por lo tanto, con fuerzas vienen conceptos a irrumpir organizaciones ya definidas. Se puede expresar con cierta benevolencia, tal vez un tanto inocente, y otras veces no tan inocente, la convivencia entre conceptos, entendiendo que un concepto sea pensado como secundario a otro y que para ser recibido debe en algún punto incorporarse a la lógica y a la legalidad de la noción previa. La pretensión de esta presentación no es promover ese tipo de convivencia, sino más bien mostrar cómo la noción de multiplicidad intenta descentrar cierta aproximación psicopatológica a algunos hechos de la clínica que desde la noción de confusión era ineludible. Descentrar puede pensarse como el corrimiento de cierta centralidad. No obstante, la propuesta incluso es intentar pensar sin centros organizadores. El pensamiento categorial es un modo de pensamiento y aproximación que ha acompañado la mirada psicoanalítica desde sus orígenes. La noción de estructura, con sus lugares, posiciones y denominaciones. La noción de integración, las marcas evolutivas en el pensamiento psicoanalítico, han hecho que se piense la no correspondencia entre sujeto y etapa, la inconsistencia entre lugares, posiciones y denominaciones o ciertos excedentes como indicadores, entre otros, de confusión. La creencia de que algo le corresponde a otra cosa, cierta idea de atribución que acompaña inevitablemente la idea del ser, implica cierta propensión a entender como fuera de lugar, sin sentido o confuso, ciertas relaciones o superposiciones entre. Los criterios sólidos de aproximación que exigen consistencias e integridades categorizan las zonas de contradicción, de superposición, de cierta fragilidad como áreas de confusión, encontrando en esta una categoría que permite mantener la solidez. Así pues, la confusión puede ser pensada como una forma de categorizar aquello que perturba lo establecido, lo instituido. Tengo escrito todo un recorrido por la noción de confusión que va por Ferenczi, Roosevelt, Meltzer, otros, pero me la voy a saltear porque si no vamos a tomarnos muchísimo tiempo, ante lo cual nos queda pendiente. Así que vamos directo a la noción de multiplicidad. La noción de multiplicidad en sí misma no posee un centro explicativo y a la vez descentra organizaciones conceptuales previas. La noción de multiplicidad ofrece dentro del campo clínico y teórico la habilitación a un pensar y hacer por fuera del binarismo, característico de los modos habituales de hacer en psicoanálisis. Deleuze y Guattari, al presentar la idea de rizoma en 1000 mesetas, presentan una serie de factores que caracterizan al mismo, dentro del cual incluyen el principio de multiplicidad, sobre el que nos dicen: solo cuando lo múltiple es tratado efectivamente como sustantivo, multiplicidad deja de tener relación con lo uno como sujeto o como objeto, como realidad natural o espiritual, como imagen y mundo. Las multiplicidades son rizomáticas y denuncian las pseudo-multiplicidades arborescentes. No hay unidad que sirva de pivote en el objeto o que se dedique en el sujeto. No hay unidad ni siquiera para abortar en el objeto o para reaparecer en el sujeto. La multiplicidad multiplica, pero esto es muy importante, pero no en un sentido aritmético. La multiplicidad rompe con toda derivación lógica. Multiplicar para Deleuze y Guattari implica abrir a otras conexiones, y en ese abrir muta o metamorfosea. Rizoma y multiplicidad implican constante mutación. Por lo tanto, si hay multiplicidad, hay producción rizomática,
y se abre la posibilidad de dejar de ser, de devenir. Deleuze y Guattari advierten de la propensión a que la multiplicidad se vuelva unidad en cuanto es tomada por el poder, por un poder unificante. Si bien está la propensión, según cierto modelo, a reterritorializarse en un punto de vista, según un conjunto de relaciones constantes, desde el modelo ambulante, el proceso de desterritorialización constituye y amplía el terreno. Algunas consideraciones sobre esta vecindad entre confusión y multiplicidad, breves. Se afirma que la confusión parte de la noción de que la claridad, consistencia, continuidad, integración, entre otros, son todos estados y rasgos que sostienen la adecuada función de juicio, ordenamiento de categorías de pensamiento y de acción, así como de correspondencias. En esta lógica, confusión es una vicisitud problemática que implica un estado de inmadurez en el cual aún no se ha alcanzado esa anhelada integración, o un estado en el cual la integración consistente se ha visto conmovida. El psicoanálisis, además, ha dado cuenta de diversas operaciones que son las que se relacionan, producen o a veces promueven estados de confusión. Entre las más características está desde el pensamiento de la escuela inglesa la emblemática identificación proyectiva. La multiplicidad parte de la idea de rizoma, sin coordenadas definidas o definitivas, sin categorías estables o establecidas, con tendencia a la fuga y ruptura, y en donde el sentido no se asocia a una producción consistente. Multiplicidad, recuerden, no implica un sentido aritmético. La multiplicidad rompe con toda derivación lógica. Multiplicar es apertura y en esa apertura, producción. Como se mencionó anteriormente, la idea no es la de que un concepto destituya al otro, de que un concepto sustituya al otro, y mucho menos la que de un concepto complemente al otro. Suena lindo, pero multiplicidad y confusión son dos conceptos que pertenecen a dos lógicas diferentes, la del 1 y la del n-1, la de la unidad y la de la multiplicidad. Así pues, la propuesta es la de agregar términos y lógicas que operen de manera superpuesta. Persia nos dice, sin la idea de uno mismo no se puede pensar la vida y la idea de uno mismo es un obstáculo para pensar la vida. Pensar la vida no quiere decir ponerle un espejo delante para asumirla en un reflejo, ni cavar hendiduras en lo visible. La máquina de rostridad pregunta, ¿qué eres? Blanco, negro, mestizo, y Tortorelli, otra camarada de ruta, propone escapar al rostro, deshacer el rostro y las rostrificaciones, devenir imperceptible, devenir clandestino. O al decir de Nancy, lo que adviene es que el existente se deshace de toda pertenencia, asignación o propiedad, para dedicarse a nada distinto del hecho mismo de existir. Termino con esto. Confusión y multiplicidad fueron elegidos como parte de la problematización de mi práctica ante la ineludible imposición de la pregunta del ¿qué soy?, de cuánto las lógicas binarias de categorización de cualquier posición subjetiva, además de ser insuficientes, siguen respondiendo a la pretensión de ser. Y sobre todo, cómo en relación a la práctica tampoco hay una versión unitaria, con fundamentos técnicos que den cuenta de que es una práctica o condición psicoanalítica propiamente dicha. Recuerdo que durante mi formación psicoanalítica tuve un seminario llamado Conceptos Fundamentales. Seminario que fue, por cierto, de gran valor para mí. Hoy pienso en una práctica en la cual tal vez sea necesario subordinar, si no sepultar,
la búsqueda enfermiza de fundamentos y más bien pensar en términos de heterologías, de superposiciones. Ya vieron, objeto otro, transferencia, interferencia. Termino citando a Persia. Cuando alguien camina, no camina la persona, ni el yo, ni la voluntad. Ese lugar lo ocupa el caminar. Muchas gracias. Muchas gracias, Eitan. Pasamos entonces a los comentarios de María Laura. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y por la posibilidad de estar otra vez comentando este trabajo. Lo primero que diría yo que es un trabajo muy difícil de comentar, porque es absolutamente, por un lado es absolutamente complejo y por otro lado es muy disruptivo. Yo me planteaba todo el tiempo cómo ETA nos está mostrando la disrupción de una práctica que, como él decía, bajo conceptos hegemónicos no estaba para nada cuestionado, ¿no? Tanto los conceptos como la práctica correspondiente. Entonces, a mí me gustaría pensar en algunos puntos fundamentales. El primero es, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasó en el pensamiento de Occidente con esta trayectoria vieja, en realidad muy vieja, de la lógica de lo uno y de la primacía del ser? Todo el tiempo en el trabajo de Eitan está marcado esta idea, ¿soy esto o soy lo otro? ¿Y por qué no puedo ser las dos cosas a la vez? Porque evidentemente no nos estaba permitido, ¿no? Por lo tanto, supone salir de los conceptos clásicos, o lo que Eitan nos propone, que el psicoanálisis vincular abriría, a mi juicio, las puertas para poder entrar, para poder hacer entrar al psicoanálisis en diálogo con otras disciplinas, fundamentalmente, diría yo, con algunas concepciones de la filosofía contemporánea que nos han permitido salir de la lógica de lo uno. Pero por más que digamos salir de la lógica de lo uno, esto no tiene visos de ser permanentemente vivido así. Nos decía Eitan que nuestro pensamiento en general es dicotómico. Caemos sin querer en el pensamiento dicotómico. Y otra cosa que también me parece interesante es salir del lugar de la patologización. En ningún momento el diagnóstico hace diagnóstico. Él dice, no hay categorización, no entro en la categorización. Y la paciente permanentemente le pregunta, bueno, entonces, ¿qué soy? Y todo el tiempo gira en torno a no saber qué es, como muchos de nosotros ya no sabemos qué somos, porque habíamos respondido a esa lógica de lo uno que tiene como consecuencia la lógica de la identidad, y la cual la lógica de la multiplicidad nos corre de ese lugar. Pero también reconozcamos que no es posible pensar la complejidad, la multiplicidad sin complejidad. Son conceptos que cofuncionan. No habría posibilidad de pensar una multiplicidad sin complejidad, porque la multiplicidad supone diferencias y el juego de diferencias siempre es complejo. Como vemos en el caso que nos presenta de ese caso Susana, que nos lo presenta como alguien que está confundido, según ella, ¿no? ¿Qué pasa con esta especie de fantasma de la confusión? Es un efecto de haber confiado en la lógica de lo uno, nos dice Eitan, en la integración permanente, ¿no? En que no haya contradicción y que esto sea lo más, digamos, lo más débil posible, ¿no? Que pueda ser transitado, ¿Qué soy? ¿Soy gay? ¿No soy gay? ¿Me gusta una mujer pero tengo fantasías con un hombre? Es decir, la imposibilidad de asumirnos en multiplicidad. Y hay otra cosa que yo quiero destacar en relación a la multiplicidad que me parece interesante, que en general lo señala mucho Guattari, que es que la lógica del significante nos lleva necesariamente a la linealidad y nos ha sacado de la simultaneidad. Y en general vivimos en simultaneidad. Intentamos siempre que lo simultáneo no entre, como ahora que apagamos los micrófonos, ¿no? Porque si no, justamente escucharíamos sonidos en simultaneidad y nos confundiría.
pero la vida es en simultaneidad, no es en linealidad. La supuesta linealidad es esta ilusión de la lógica de lo uno y la ilusión del ser, ¿qué soy? En todo el tiempo Beitan señala, ¿no será más importante pensar qué hago y no qué soy? Bueno, a mí ese punto yo lo querría señalar y lo dejaría abierto, ¿no? Sería interesantísimo que este seminario, en vez de ser un seminario, fuera un taller, entonces habláramos de las distintas experiencias que hay en relación a este ser o hacer, ¿no? A ver, ¿qué soy? Toda la pregunta ¿por qué sois? Que se hace hasta antes de nacer. ¿Qué va a ser? ¿Varón o nena? Siempre en torno al ser, cuando esto supuestamente ni siquiera está definido ahí, pero bueno, la ilusión de la definición, por otro lado, ¿no? La ilusión de que una vez que uno esté categorizado como tal, tiene la absoluta certeza de que es eso y sobre todo de que permanecerá siendo eso. A mí me parece interesante pensar esta idea de permanecer en eso que se es. La única permanencia que debemos conservar es la permanencia de la vida, ¿no? La perseverancia en la vida. Las otras son siempre, bueno, situaciones y por lo tanto son situaciones que pueden ser momentáneas y que no tienen ninguna posibilidad de perdurar. Bueno, otra cosa interesante que me parece en relación a cómo pensamos la determinación, ¿no? Esta lógica de lo uno es un correlato, cofunciona con la perspectiva de la determinación, que es una vieja perspectiva, no solo de la filosofía, sino incluso de las llamadas ciencias físicas. Algo está determinado y esta determinación supone que el pasado va a determinar el presente, pero que lo que nos pase hoy determina el futuro. Y esta ha sido la ilusión, la gran ilusión metafísica teológica por un lado y por el otro lado, que ha conservado la modernidad, ya no bajo los efectos de la lógica teológica, sino inventando la existencia de leyes naturales infalibles. Entonces, me parece que es interesante. Él todo el tiempo nos dice, a ver, Susana no puede sostener, ¿soy bióloga o empresaria? Pero yo era bióloga, toda mi familia me decía que era bióloga, pero ahora soy empresaria y estoy contenta haciendo esto porque gano dinero, porque me siento bien, pero no sé si hacer tarjetas diciendo que soy empresaria. Todo el tiempo esta cuestión que está ligada al ser, a lo uno y a la identidad, ¿no? Si hiciéramos un diagrama, tendríamos que poner el diagrama poniendo, bueno, ser, identidad, lógica del uno, ser, identidad, ¿no? Como si fuera una corriente en relación a esto. Y bueno, la pregunta que tendríamos que hacer es, ¿realmente podemos definir por lo que somos todo el tiempo o por lo que hacemos? Me parece muy buena la pregunta que hace Eitan y la otra cuestión, señalar por qué la multiplicidad produce confusión. ¿Nos preguntamos alguna vez por qué la multiplicidad produce confusión? Bueno, evidentemente la respuesta sería clara, produce confusión porque en la lógica formal y la lógica de lo uno es imposible porque son incomposibles la multiplicidad y lo uno. Entonces siempre que hay muchas cosas y en simultaneidad estamos confundidos. Y fundamentalmente, además de posiblemente estemos confundidos, pero hay otro problema frente a esto, ¿no? Que nos obliga a tomar una decisión. Y que esa decisión que tenemos que tomar frente a lo múltiple es siempre muy indecidible, porque no hay ninguna garantía de esa decisión, como nos dice Derrida, ¿no? Es tener que estar permanentemente decidiendo es mucho más difícil que haber tomado una decisión, se supone, para siempre. Me parece que todo el trabajo de Eitan también está atravesado por la caída de la ilusión de las certezas. Él lo muestra a través de este caso, ¿no? Ella estaba convencida que era eso y ya estaba. Bueno, dice que no le había interesado mucho la sexualidad, pero bueno, lo mismo se casó, ¿no? Lo mismo siguió sin plantearse demasiado las consecuencias. Bueno, me parece que eso tiene que ver con otra cuestión más, además, ¿no? Además de lo uno y además de la cuestión de la consistencia supuesta del ser y de la identidad, tiene que ver con
una perspectiva que nos atraviesa también en la cultura occidental o en la cultura occidental colonial, por supuesto, que es la cuestión de los ideales, ¿no? Ella, mal o bien, cumplió los ideales, cumplió con los ideales. Tenía un ideal y hoy se le han caído estos ideales. Los ideales tienen esa ilusión de totalidad y de que además son eternos, ¿no? Para siempre. Bueno, esto no se le cayó solo a Susana, se le cayó a todos porque justamente este principio de indeterminación nos saca absolutamente de toda certeza. Ahora yo me pregunto a todo esto, me pregunto, es más difícil hacer la clínica así, ¿eh? Era mucho más fácil de la otra manera. Era mucho más fácil cuando tenía conceptos que no los ponía en cuestión, porque por principio de autoridad los había dicho quien los hubiera dicho. Y yo no me preguntaba cómo lo dijo, en qué momento, en qué época, a qué se refería, cuál era el problema que intentó responder. Sin duda intentaron responder problemas, no tengo duda de que Freud intentó resolver problemas y los resolvió, algunos, otros no. Pero en función de esas preguntas epocales que se hizo, el problema está en que esas preguntas que se hizo Freud, que fueron realmente extraordinarias y muy inteligentes para su época, fueron en una época que del final del siglo XIX, principio del XX, a nuestra actualidad, no tienen nada que ver. También nos dice por ahí, Aita, no es cuestión de borrar todos los conceptos, no se trata de borrar los conceptos, se trata de ponerlos primero en situación a los conceptos, entendiendo que no son eternos, que no son universales, que la universalidad es un efecto de esta forma de conocimiento y que la multiplicidad, y como él señala permanentemente, esto que Deleuze y Guattari marcan como forma típica de la multiplicidad, que es esta relación rizomática, no la podemos universalizar. Y por lo tanto, cada caso será un caso en situación. Por supuesto, esto no significa que no tengamos teorías que nos orienten, pero estas teorías son solamente herramientas que para algunos casos sirven y para otros tendremos que ver otras herramientas. ¿Qué hubiera pasado si Susana es interpretada, digamos, tradicionalmente? ¿Qué hubieran dicho de Susana? ¿Sí? Que no tenía un objeto claro, que efectivamente estaba confundida, que debía aclarar su situación, que debía integrar su posición, que no puede ser que estuviera totalmente pensando en qué grupo estoy, cómo hago, cuándo soy, cuándo no soy. Bueno, todo esto que aparece, todas estas dificultades que aparecen con la multiplicidad, me parece que asumir la multiplicidad, por supuesto, supone asumir la diferencia. Asumir la diferencia es esta complejidad, que la diferencia siempre aparece como diferencia, o sea que no podemos tener experiencia de la diferencia, porque cada vez que aparece es como diferencia, y esto nos pone siempre frente a situaciones que además, sobre todo en la tarea clínica, pueden preguntarse, ¿y si me equivoco? ¿Y si esto que estoy pensando y diciendo no es lo que le conviene? Ahora, fíjense, ¿no? Cuando los conceptos hegemónicos no estaban en cuestión, no aparecía esta pregunta. Basta interpretar de acuerdo a una teoría y seguro que va a estar bien, porque es la teoría la que marcaba el camino, no la situación. No la situación y la posibilidad de escuchar y ver esta situación, la posibilidad de pensar no solamente en estos signos significantes de los que emiten el lenguaje un paciente, no, sino todos los otros signos, que son todas las otras semióticas que aparecen en los pacientes, pero no los sabemos ver, que aparecen en la vida cotidiana, pero no las vemos o no le damos el valor hegemónico. A mí me parece, Aitan, que tu trabajo es un trabajo que yo diría atrevido. Atrevido en el sentido que pone en cuestión conceptos y prácticas, ¿no? Y que es muy interesante, pero para analizarlo parte por parte, ¿no? Yo invitaría a todos los que escuchamos a que puedan ir tomando parte del trabajo y analizándolo respecto de sus propias prácticas. ¿Cuál es el efecto de sacar
de salirnos de estas categorías absolutas. Y además, ojo, ¿no? En esas categorías absolutas las creímos como verdad. Probablemente los más jóvenes ya no tengan esta posición de creencia en las categorías, pero los que no lo somos estamos absolutamente convencidos que las creímos como tales. Y la consecuencia ha sido, la consecuencia más, para mi modo de ver, que hoy nos tenemos que cuestionar más, es la patologización de la vida social. Hemos patologizado, no tenemos nada más que categorías patológicas para poder juzgar a otros, incluso juzgar situaciones sociales. Y esto nos tiene que, por lo menos a mí me tiene que hacer reflexionar acerca de qué otra manera podemos mirar que no sea patologizando. Porque esta patologización tiene que ver fundamentalmente con una de las dicotomías fundamentales de la cultura occidental, que es normal patológico, o loco cuerdo, ¿no? En última instancia, o salvaje civilizado, que son todas estas versiones de esta manera de juzgar a lo que no es como nosotros, o suponemos como es como nosotros, con la ilusión de que nosotros somos uno también, ¿no? Y ahí estaría la ilusión, ¿no? Porque esto tiene que ver con, pensar, así como preguntaba Susana, todos nos podemos preguntar, ¿qué somos? La pregunta no es qué somos, sino como muy bien señala en el trabajo Eitan, ¿no? Mejor preguntar qué hacemos y cómo lo hacemos, cómo lo hacemos, cómo nos sale a hacerlo. ¿Estamos conformes con esto que hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y no, ¿qué somos? Es muy distinta la pregunta, ¿no? Y por otro lado, en situación. Marca todo el tiempo en situación, es decir, saliéndose de toda universalidad y de toda perspectiva universal en relación a estos conceptos que nos han hecho pensar, por ejemplo, que las patologías es posible universalizar patologías, categorías patológicas, saliéndonos totalmente de situaciones que son, además de singulares, particulares, porque pertenecen a campos sociales diferentes. Bueno, Eitan, es muy bueno tu trabajo, yo lo leí varias veces. Todas las veces me ocurre lo mismo. Qué desastre, pero lo digo así porque fue lo primero que siento. Qué desastre que ha sido la lógica de lo uno, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de la lógica de lo uno? Sobre eso habría que insistir mucho, ¿no? Toda la idea de que todo tiene que reunirse en una unidad. Y que entonces cuando hay multiplicidad y por lo tanto diversidad y por lo tanto manifestación de la diferencia, eso produce confusión. Entendiendo que nos produce confusión, entre comillas, porque estamos absolutamente atravesados por la lógica del mundo. Seguramente en otros campos sociales que no han tenido para pensarse ni para pensar el mundo la lógica de lo uno, la multiplicidad no produce ninguna confusión, ¿no? Sino simplemente una manera de tejer con esas heterogeneidades y hacer trama con esas heterogeneidades, ningún problema con la heterogénesis de esas heterogeneidades. Nosotros porque tenemos pensado, imaginarizado y atravesado en nosotros, subjetivamente formado justamente en esa superioridad de lo uno por sobre la multiplicidad, cualquiera sea su manifestación. Bueno, hay muchas cosas para decir, párrafo por párrafo hay que comentar tu trabajo. Yo te lo dije eso para el concurso, que había que comentarlo párrafo por párrafo. Pero claro, como siempre, se hubiera hecho demasiado largo, así que muchas gracias. Buenísimo, María Laura, gracias. A mí me parece, bueno, enorme el comentario de María Laura, ¿no? Pero me parece que quizá aquello que puede dar pie al trabajo que nos va a plantear Pablo ahora es esto que transmite, Eitan, tu trabajo, de que el abordaje es un abordaje
en clave de que lo que enferma es la época, ¿no? O sea, lo que enferma a Susana es tener que estar instalada en la noción del ser, tener que estar instalada en la noción del uno. Entonces, esta epistemología sobre la que estamos asentados es lo que enferma, ¿no? Y la necesidad entonces de poder acompañarla en la posibilidad de habitar su propia multiplicidad, ¿no? Entonces, quizá como que esto da paso a la propuesta que nos va a traer Pablo en su trabajo, ¿no? Hola, hola, ¿ahí se escucha bien? Sí, sí, muy bien. Buenísimo. Bueno, para mí es un placer estar acá, es un honor seguir esta conversación que comenzó con Eitan y con María Laura y que claramente eh, a mí lo que más me dan ganas es de seguir comentando el trabajo de Eitan en realidad, pero un poco, eso sí, un poco lo que vengo a proponer pensar o lo que estuve escribiendo y reflexionando no se aparta para nada de estas líneas que desarrollaron tanto Eitan como María Laura, eh, y tiene que ver con este anuncio, digamos, que hace Tatiana cuando dice que mi propuesta tiene que ver con pensar una epistemología o una mutación de la epistemología, o lo que podemos llamar también, y vengo tratando de escribir desde hace un tiempo, es una dislocación epistémica, ¿no? Una palabra que aparecía en el trabajo de Eitan, que es dislocación, y siento que, bueno, efectivamente nuestras categorías han quedado fuera de lugar, ¿no? Si pensamos que eso es una dislocación, y a mí me gusta insistir con una idea que es, cuando algo se disloca, duele, y duele en el cuerpo, porque no pensamos en otro lugar que no sea en el cuerpo. El pensamiento es un acontecimiento del cuerpo, y cuando se dislocan nuestras categorías, se disloca nuestra episteme, nos duele en el cuerpo. Y me parece que algo de ese es el dolor que transmite Susana muchas veces, pero también es el dolor que sentimos trabajando en nuestras instituciones, tratando de hacer encajar muchas veces lo que llamamos la realidad en esas categorías que heredamos, ¿no? Y que tal vez a veces recién estamos comenzando a cuestionar, y por eso también me parecía tan importante la idea que nos invitaba Eitan de elegir nuestras herencias. Vamos a tener que revisar mucho todas esas herencias, pensar nuevamente, y eso provoca dolor. Entonces, en esta dislocación estamos. eh, Esa dislocación es justamente la de todas las categorías que señaló María Laura: la dislocación de la lógica de lo uno, la dislocación de la identidad. Y en el medio de eso van apareciendo estrategias, ¿no? Nuevas cartografías conceptuales, conceptos como herramientas, nuevas estrategias de pensamiento. Hay una que yo rescato particularmente, que se vincula a todo este recorrido que estamos haciendo hoy aquí, y que tiene que ver con lo que podemos llamar un pensamiento multiestratificado, como lo piensa Félix Guattari, pero él habla incluso de múltiples ecologías para pensar la subjetividad. Él toma esta idea de ecología de Gregory Bateson, un autor muy hermoso, muy querido por quienes nos dedicamos al pensamiento de Deleuze, de Guattari, y Guattari, citando a Bateson, dice: más que la psicología de un individuo, somos una ecología mental. Es muy diferente pensarnos como un psiquismo que pensarnos como una ecología mental, ¿no? Es una gran propuesta que Guattari va a retomar y va a desarrollar en un pequeño texto que se llama Las tres ecologías, y él va a proponer pensarnos desde esta lógica de la ecología, ¿no? Les leo algunos fragmentos de lo que estuve escribiendo, seguramente voy a leer y después voy a interrumpirme y hasta que le dé paso a María Laura para que también comente estas resonancias, pero quería leer esto. Dice: desde allí, el pensamiento de Félix Guattari propone pensar la subjetividad como entramada siempre en múltiples registros ecológicos. Él señala tres: el mental,
el tecnosocial y el medioambiental, ¿no? Esos son los tres registros ecológicos que nos propone Guattari. El mental, eso que podríamos llamar incluso nuestra subjetividad singular, ¿no? La ecología tecnosocial, o sea, los entramados tecnovivos que estamos habitando, que estamos produciendo y habitando, y el contexto medioambiental, ¿no? O sea, la vida en el planeta en su totalidad. Esos tres registros son importantes, no importantes, fundamentales hoy para pensar la subjetividad. ¿Para qué? Primero para corrernos, como nos proponen Deleuze y Guattari, de cualquier paradigma familiarista, ¿no? Respecto de la subjetividad, para pensar que eso que somos, esa identidad o ese ser que nos resulta tan pesado, está constituido, marcado exclusivamente por la historia familiar. Vamos a necesitar mucho más que la historia familiar, ¿no? De cada quien, para pensar los procesos de subjetivación actuales, ¿no? Porque hoy la subjetividad se está amasando, digámoslo así, se está modulando, produciendo y deconstruyendo en un montón de estas experiencias que pasan por el campo de lo tecnosocial y de las crisis medioambientales. Pareciera que esto no tiene nada que ver con la clínica, y sin embargo estoy convencido que son dimensiones de análisis fundamentales para pensar la clínica hoy, ¿no? Que no podemos reducir la práctica clínica solo a una dimensión de la subjetividad familiarizada, ¿no? Capturada por el relato familiarista. Guattari nos invita a eso. Agrego esto. Estas tres ecologías se encuentran hoy en una profunda crisis y mutación que afecta a los campos sociales, tanto de los países desarrollados como de los territorios colonizados, demagógicamente llamados a veces en vías de desarrollo, ¿no? Para decirlo brevemente y siguiendo a Franco Berardi, en las últimas décadas se ha producido una transformación tecnocognitiva que puso a los cuerpos y las mentes de las nuevas generaciones a trabajar virtualmente. Pero virtual aquí no es por ello menos real. Las infancias y adolescencias pasan más tiempo frente a pantallas que en contacto físico con otros cuerpos. Y esto se ha acrecentado desde la pandemia de COVID-19. El consumo de redes sociales y videojuegos es literalmente, sin metáfora, un trabajo productivo que alimenta los circuitos de explotación del Big Data y las plataformas de formación de públicos consumidores. Por esta razón, hoy se habla de prosumidores, sujetos que, mientras consumen imágenes y redes sociales, son productivos y productores a su vez de, entre comillas, contenidos. El contenido, como nunca, paradójicamente, contuvo tan poco. La laminación de la subjetividad produce, más que un contenido, un vacío de sentidos. El tiempo de ocio, el tiempo de aburrimiento, eso que llamamos el tiempo perdido, que es constitutivo de cualquier proceso de creación subjetivo y colectivo, es hoy explotado por la hiperconectividad. Este proceso tecnosocial trae consecuencias directas sobre los modos de comprensión del cuerpo y de la identidad. En principio, estas generaciones de jóvenes, independientemente de la clase social, se ven arrojadas a un mundo y mercado laboral cada vez más precarizado, en donde los antiguos imaginarios del estudio, el trabajo y el progreso material quedan eclipsados por la producción masiva de imágenes del éxito. Influencers, TikTokers, YouTubers, inversores de alto riesgo en los mercados bursátiles del mundo, Instagramers que intercambian publicidad por servicios, viajes, reseñas de comidas y hoteles, consumos de lujo e intervenciones corporales constantes, se presentan como modelos deseables, nuevos paradigmas del triunfo individual, el mérito y la osadía.
frente a esta producción incesante de subjetividades prêt-à-porter, como dice Sueli Rolnik, ¿no? Subjetividades que se pueden comprar o modelos de subjetividad que se pueden comprar en las pantallas o prefabricadas en serie, pero costumizadas al detalle, ¿no? Hechas como con el propio sticker para que parezca que somos muy singulares, frías, cool, plásticas. Las adolescencias y juventudes se ven enfrentadas a lidiar con una vida carnal, caliente, voluminosa y no bidimensional, mestiza y no blanca, material y no solo virtual, que resulta muy incómoda. Luego, la distribución de las clases sociales hará lo suyo. Cada vez menos juventudes pueden acceder al derecho básico a la formación educativa y a un trabajo digno. La pobreza arroja a una gran mayoría al desamparo y a la vulnerabilización, que es funcional al avance de los narcoestados. Y a su vez, las clases medias, de las bajas a las acomodadas, entran en los circuitos de competitividad, adaptabilidad y flexibilización laboral salvaje. ¿Por qué estoy poniendo todo esto sobre la mesa? Porque quiero decir que este es el contexto de modulación de las subjetividades contemporáneas. Que si nosotros pensamos que los padecimientos subjetivos de estas nuevas generaciones pueden ser leídos con las categorías de comienzo del siglo XX, se nos va a escapar mucho de lo que está pasando. Las nuevas subjetividades están sometidas a algo que podemos llamar un colapso infonervioso, o sea, un exceso de información que satura los cuerpos y las mentes y que produce de manera pandémica ansiedad y depresión. La ansiedad y la depresión de este mundo no son la ansiedad y la depresión de principios del siglo XX. Tienen un correlato social, económico, de precarización. Si lo leemos como un problema individual y como un problema intrapsíquico, se nos escapa este pliegue del campo social, que es la subjetividad. Entonces, eso me interesa señalarlo. Frente a estos diagnósticos, y tomo la palabra acá diagnóstico en un sentido antiguo, pensemos en la etimología de la palabra diagnóstico, que es una palabra para mí muy hermosa. Diagnóstico significa hacer distinciones. O sea, vamos a profundizarlo en la línea que nos invita María Laura, producir diferencias. Un diagnóstico es leer diferencias, leer y producir diferencias. Me parece que necesitamos rescatar el sentido antiguo de la palabra diagnóstico, porque si no, el diagnóstico, digámoslo así, moderno, se reduce a la clasificación y a la patologización. Esta advertencia la tomo, ya lo había comentado en el encuentro, en nuestro primer encuentro que tuvimos en las jornadas, pero la tomo en la lectura de un texto hermoso de Hernán Altobelli, de un gran amigo, un gran psicoanalista vincular, que él trabaja esta idea del diagnóstico, tiene un texto que se llama Diagnósticos impunes, ¿no? Y es un poco cómo operan los diagnósticos cuando se dedican a clasificar y patologizar solamente, ¿no? Y por eso creo que es fundamental rescatar el sentido etimológico de hacer distinciones. Hacer distinciones no es clasificar, es prestar atención a las diferencias para poder pensar, para ver lo que cambia, para ver lo que está en movimiento, ¿no? Eso sería hacer diagnósticos. Frente a estos diagnósticos de época, es fundamental volver a pensar las infancias y juventudes más allá de su patologización. Los llamados trastornos de hiperactividad, de déficit de atención, las crisis de ansiedad y depresión, la angustia generalizada, no pueden ser pensadas como problemas individuales, sino como síntomas sociales, como dice María Laura Méndez en su libro, en el libro El incesto, un síntoma social. Pliegues de una fuera que empuja a las subjetividades y convoca a lo pulsional sin código y sin registro. Contexto de creciente violencia generalizada, ¿no? Allí en donde lo pulsional no encuentra codificación, no encuentra modos de creación de sentidos, de creación de signos,
se vuelve violencia, ¿no? Entonces me parece que necesitamos más diagnósticos de época y menos patologización de la subjetividad, ¿no? Acá quiero retomar una reflexión que vengo haciendo con ustedes y en ocasión de la invitación a estas jornadas y a este encuentro de hoy, que tiene que ver con lo que podemos pensar el lugar de la perspectiva vincular, el lugar de la perspectiva vincular. Y el lugar también de lo que a mí me gustaría llamar análisis vincular en sentido amplio. ¿Por qué? Porque no todas las personas que estamos aquí somos psicólogas o psicólogos o psicoanalistas. Pero muchísimas de las personas que estamos aquí cumplimos funciones analíticas. Quienes trabajamos en las instituciones como docentes, ¿no? Quienes nos hemos dedicado, como en mi caso, durante muchos años al análisis del discurso, porque me formé en comunicación y en estudio del análisis del discurso. Me parece que la noción de analista vincular es una noción que justamente, como el propio campo del psicoanálisis vincular, abarca una práctica transdisciplinaria. Tiene que ver con muchos voy a retomar un término, una expresión que me gusta mucho de una pensadora argentina, amiga de María Laura, que se llama Graciela Frigerio, y que ella nombra como los oficios del lazo. Todos aquellos que nos dedicamos a los oficios del lazo cumplimos muchas veces con una función de análisis vincular. Y me interesa pensar esto, me interesa pensar qué es lo que hacemos en un sentido amplio quienes estamos en esa posición de análisis vincular. Fundamentalmente captar relaciones, fundamentalmente captar entramados. Me parece que este es un cambio epistémico que es una mutación de la sensibilidad, que no tiene solo que ver con el pensamiento y con las categorías y con los conceptos, sino con una transformación de nuestras sensibilidades para captar entramados de relaciones, ¿no? Creo que esa es la función de un analista vincular, sea docente, sea psicoanalista, se dedique a la clínica, al análisis institucional. Bueno, leo otro poquito, no me quiero exceder, pero tengo algunas cosas que quiero compartir. Una perspectiva vincular de la subjetividad implica considerar nuestra tarea clínica y pedagógica como productora de colectividad. La experiencia de lo colectivo no debe ser presupuesta. Tenemos que producir lo colectivo. Históricamente, los dispositivos de salud y las instituciones educativas han producido espacios de reunión y encuentro de las subjetividades. Pero esta presencia compartida de los espacios no garantiza lo que quiero llamar aquí experiencia de lo colectivo. Creo que tenía que ver con lo que decía Itán cuando decía que se trata de instaurar la situación. Yo puedo llegar como docente a un aula y encontrarme con un montón de gente reunida. No necesariamente ahí hay un colectivo. Algo colectivo hay que instaurarlo. A la situación hay que instaurarlo. Y eso me parece fundamental, que tenemos que pensar nuestra tarea todo el tiempo como una tarea de instauración de lo colectivo. Incluso cuando trabajamos en eso que llamamos clínica individual o trabajo individual. Puede ser incluso cuando yo me encuentro con un tesista y tengo que acompañarlo en su escritura. Bueno, todo el tiempo ese trabajo es trabajo de instauración de lo colectivo. No hay que presuponerlo. Esto no hay que presuponerlo por la mera juxtaposición de los sujetos en un espacio, ¿no? La enseñanza en cualquier ámbito educativo, tanto como los espacios de trabajo clínico, la atención grupal, el análisis institucional, los espacios de investigación teórico-clínica y la llamada supervisión, son oportunidades para producir y propiciar lo colectivo. Colectivo aquí es todo espacio de encuentro capaz de producir singularidad y diferencia. Y esto es paradójico. Lo colectivo produce lo singular y lo singular sostiene lo colectivo, ¿no? En este sentido, colectivo se opone a lo masivo y a lo masificador, digamos, básicamente, ¿no? Porque soporta, en un sentido físico, material, las expresiones diferenciales, el pensar diferente, el vivir y desear de maneras que se salen de lo considerado normal. No hay proceso de individuación
No hay singularidad posible sin soporte de lo colectivo. Estas dos nociones no se oponen, sino que se producen mutuamente y se distancian de las categorías modernas de individuo y masa o de individuo y sociedad. El analista vincular, ya sea docente, analista institucional o terapeuta clínico, entrena un tipo de percepción sensible para los vínculos y llega a captar lo que podemos llamar lo inconsciente vincular, una dinámica propia de los vínculos que no se confunde con la identidad de los sujetos y que es un operador fundamental para propiciar procesos de salud. La perspectiva vincular, entonces, en este sentido, es un cambio de perspectiva epistemológica, que no tiene que ver con atender grupos, familias o parejas, o trabajar con colectivos humanos en su sentido tradicional. Cada subjetividad es ya un colectivo, o como Gabriel Tarde nos lo recuerda, cada cosa es ya una sociedad. Esta perspectiva implica entonces un cambio de posición en el trabajo, incluso de la clínica llamada individual. Jamás se atiende o se educa a un individuo, sino que se acompaña a una singularidad que es emergente como pliegue de una época. Si, como señala Alejandra Tortorelli, la subjetividad es una atmósfera, el trabajo de los analistas vinculares será operar como meteorólogos, escuchar las propensiones, las tendencias, las transformaciones silenciosas de un clima que es más que un individuo. Las infancias y adolescencias necesitan más que nunca de lo que podemos llamar cristales de singularización, espacio-tiempos, momentos en donde el encuentro con el otro, sea terapeuta, adultos, docentes o pares, contrarreste la demanda omnipresente de masificación, consumo y anulación. El psicoanálisis lacaniano ha propuesto como orientación de la cura acompañar al sujeto a realizar una invención para que pueda saber hacer con eso ahí, con lo que hay. Los y las profesionales de la salud y la educación necesitaremos pensar este criterio como ética del encuentro. Aprender a alojar la diferencia radical que el otro nos trae y nos presenta, más allá de toda intención rápida de explicación, patologización, sobredeterminación con categorías clasificatorias. Escuchar y hacer lugar a la singularidad es abstenerse de explicarla inmediatamente. Es alojar lo que el otro está haciendo y pudiendo en este momento, y es cambiar el criterio epistemológico que nos lleva a preguntar ¿qué es el otro? Si TDA, ADD, bipolar, e incluso gay, lesbiana, trans, en sociedades que siguen patologizando las identidades diversas, y comenzar a preguntarnos qué es lo que esta subjetividad puede en este momento y en este contexto, y qué podría si logramos construir alianzas que fomenten la salud y la potencia deseante, singular y colectiva. El psicoanálisis vincular tiene un compromiso con esta pregunta por la potencia deseante. Quisiera dejar por acá, porque no me quiero extender más, pero como ven, no me aparté para nada de las conversaciones que estábamos teniendo y creo que en última instancia mis reflexiones son como un comentario más a ese hermoso trabajo que Eitan nos compartió y desde ya muchas gracias. Bien, gracias Pablo. Damos paso entonces al comentario de María Laura. Bueno, me tocó una tarea difícil esta noche, ¿no? Porque es como que dijera, casi no vale la pena comentarlo, ninguno de los dos, ¿no? Casi sería mejor volver a escucharlos detenidamente, ¿no? Yo pensaba, si cada una de estas ideas no las volvemos a repetir lentificando esto que nos han dicho, ¿no? Entonces, me gustaría centrarme en la dislocación epistemológica que nos trae Pablo. A mí me parece que hoy no podemos seguir pensando con la epistemología, que fue la epistemología clásica, en última instancia,
una epistemología que viene también de la mano de la filosofía moderna. Y esta última cuestión a mí me hizo pensar justamente una de las transformaciones de esta epistemología es que el conocimiento se produce colectivamente y no hay manera de producir conocimiento individual como fue la ilusión justamente de la modernidad, ¿no? Paradójicamente, es cierto, después nosotros amasamos individualmente ese conocimiento, pero este conocimiento es siempre un conocimiento social, ¿no? Y la otra cuestión importante es que, a diferencia de la epistemología clásica, pensamos con el cuerpo, así como sentimos con el cuerpo, pensamos con el cuerpo. Sí, porque el pensar también produce otras afectaciones y las afectaciones son solamente se pueden dar en el cuerpo, ¿no? Decía Pablo, decía también, no, en realidad decía Eitan, y Pablo lo repite, ¿no? Elegir las herencias. La otra cosa interesante que escuchábamos es producir nuestras propias multiplicidades. Las multiplicidades, algunas nos están dadas y estamos en medio de ellas, y otras permanentemente las tenemos que producir. No hay posibilidad para Mother de producir esas multiplicidades por fuera de una práctica transdisciplinaria. A diferencia de esta epistemología moderna que produjo cercos cognitivos, que separó totalmente las disciplinas como si fuera posible, porque en realidad fue solo una ilusión, como tantas ilusiones de la modernidad, ¿no? Me parece que la cuestión transdisciplinaria siempre trae algunas cuestiones, digamos, de herida de susceptibilidades, ¿no? Entonces, bueno, desaparece mi disciplina, no desaparece ninguna disciplina, se enlazan, se entraman, teniendo en cuenta que todas las disciplinas son disciplinas mestizas. No hay ninguna disciplina absolutamente pura, se nutren de otras y se nutren de ese entrelazado, de esa interrelación. Entonces, me parece bien traer a esto que decía Pablo, ¿no? Captar entramados, tenemos que aprender a captar entramados mestizos, justamente, ¿no? Eso entonces es un pensar ecológico. En general hemos limitado la ecología a lo medioambiental. Realmente la propuesta tomada por Guattari es ampliar, como decía Pablo, ¿no? La otra cuestión es en estas tecnologías el plano de lo tecnocientífico, que en realidad es tecnosocial, ¿no? No hay posibilidad de que sea por fuera, ¿no? Por fuera de un campo social. Bueno, me parece que lo interesante acá, y es mucho más, es evidentemente de gran complejidad, ¿no? Cómo ha mutado esta relación, cómo ha mutado hoy la producción subjetiva de niños y jóvenes. En realidad, nunca fue totalmente familiarista. Esta también fue una ilusión producida por este aislamiento de la familia o el aislamiento total del campo social que sufre la familia en la modernidad, pero que en realidad es como si no hubiera habido, no hubiera sido nada más que la influencia de los niños, ¿no? Como se enseñaba en las escuelas primarias, primero la familia, después el barrio, después por ahí la ciudad, después el país, todo progresivamente, ¿no? Hoy un chico conoce primero lo intergaláctico. Bueno, ya esto mismo nos pone en una situación totalmente distinta. Nunca fue la familia, esa aspiración familiarista, porque esto fue solo una aspiración de la modernidad que lo quiso, que fue en realidad una biopolítica, ¿no? Considerar que esa familia tiene que reproducir productores y producir ideologías. Esa era la idea, ¿no? Y en realidad nunca fue, porque inmediatamente tuvieron que intervenir en la producción, o sea que produjo siempre una gran complejidad.
Pero el ideal, sí, el ideal, y ahí está la cuestión, el ideal fue familiarista y además de ser familiarista, ese ideal familiarista además culpabilizó a la familia de todas las patologías que se produjeron. Y esto ha traído efectos terribles de culpabilización, que es propio de la cultura occidental, ¿no? Culpabilizar y endeudar, pero en el caso de la familia, de lo que ha pasado con este supuesto aislamiento de la familia del campo social, después se los patologiza y se los culpa a los padres, y especialmente, por supuesto, a la madre de producir esas patologías, ¿no? Entonces, un cambio epistemológico supone, sí, un cambio de mirada, pero también de vida, ¿no? Porque no es que la epistemología no nos atraviese en distintos planos de nuestra vida. Entonces, me parece que este dislocamiento, por suerte, que como nos decía Pablo, algo que se disloca, un hueso que se disloca duele, también nos duele en los cuerpos, porque esta manera de subjetivarnos pasa por las venas, para decirlo de alguna manera, ¿no? Pasa por las venas, pasa por la piel, es doloroso cambiar esta perspectiva. Pero me parece que para la tarea clínica o pedagógica o institucional es absolutamente necesario replantearnos. Todo esto que escuchamos hoy, tanto de Eitan como de Pablo, tenemos que hacer una especie de una larga lista en la cual nos preguntarnos qué tienen que cambiar nuestras prácticas, no solo las prácticas profesionales, sino las formas de vida en relación a estas nuevas perspectivas de la multiplicidad, lo que supone otra epistemología. Y me parece muy interesante, los dos plantearon la posibilidad que nos da el psicoanálisis vincular de atravesar estas categorías y de preguntarse por las propias categorías psicoanalíticas. No se trata de dejarlas atrás, se trata de elegir las herencias, decía justamente ahí también repite Pablo, ¿no? Y por otro lado, también me parece que es muy interesante ampliar la idea misma de tarea clínica, ¿no? La tarea clínica es una tarea clínica, es pedagógica y es política. Y a su vez la tarea política es pedagógica y es clínica. ¿Por qué? Porque produce transformaciones, o por lo menos ese es el objetivo, producir alguna transformación, producir algún movimiento, producir alguna diferencia, aunque sea en un gesto. Aunque sea en un gesto. A veces la diferencia es solo un gesto y esto es lo primero que aparece como tal. Entonces, me parece que quienes tratamos justamente de crear vínculos, o a través de la clínica o a través de la transmisión, hay una especie de principio ético, ¿no? De pensarnos en este momento de gran complejidad del mundo, y que entra justamente en el espacio de la clínica, porque cuando se pensaba que esto era una forma de resistencia, en épocas atrás se decía que si uno hablaba de algo de la exterioridad era una resistencia para no querer hablar de lo propio, como si lo propio no estuviera constituido por esa propia exterioridad, ¿no? Entonces, si tenemos claro que nuestro espacio llamado psíquico, o como lo llamemos, ¿no? O como lo llamemos, ese espacio de interioridad es un pliegue de la exterioridad y por lo tanto es epocal, no puede ser universal, tenemos que vivirlo como tal. Y tenemos un compromiso, más que nunca, un compromiso clínico, político y, digamos, pedagógico, de no esconder esta complejidad, al contrario, exponerla, porque muchas veces produce esas situaciones dolorosas que en las interpretaciones clásicas son debido a la propia interioridad o al propio problema psicológico, comillas, ¿no? A la propia patología. Y las patologías, yo estoy muy convencida, son sociales. Patologías son sociales, absorbemos esas patologías, no tenemos más remedio, no podemos no plegar ese afuera. El tema es cómo procesamos esa composición permanente de lo que plegamos y desplegamos. Y cómo en las tres tareas que yo señalo como tareas, bueno, para Freud imposibles, pero en realidad pensando que imposible como es
en el sentido de absoluto y terminado, ¿no? No como imposible de hacer, sino como imposible de terminar realmente, como tarea interminable, ¿no? Porque evidentemente no termina ni con nosotros ni con los otros. Entonces a mí me parece que crear vínculos y crear colectivos que no supone suma de individuos, sino tramas, ¿no? Tramas en los distintos oficios del lazo, como trajo Pablo, ¿no? Que es un tema de Graciela Frigerio, exactamente. ¿Cómo hacemos para hacer ese entramado vincular permanentemente? Bueno, también sabiendo que a veces son exitosos, a veces no. Pero la cuestión no es tener éxito, la cuestión es tener presente que ese entramado colectivo es la única manera en la que nos individuamos constantemente sin que nos terminemos de individuar nunca. Bueno, fue un placer escucharlos, pero muy difícil comentarlos, porque yo insisto en que habría que poner otra vez párrafo por párrafo de los dos trabajos e ir trabajando párrafo por párrafo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, María Laura. Gracias, María. ¿Me escuchan? ¿Escuchan allá? Gracias, María Laura, Sí. Pablo. Estamos con el tiempo justo. Yo no sé si alguien quisiera hacer un comentario, unos 2 o 3 comentarios finales para poder cerrar este momento maravilloso, porque creo que realmente las ponencias, el comentario de María Laura es realmente nos dejas con una tarea grande para seguir pensando, pero sí creo que podríamos de repente darnos este momento para poder escuchar de repente los comentarios o preguntas, no sé, chiquitos, si alguien se anima. Por acá. Yo estaba pensando, muy me animo, tengo la sensación de que es una tarea complejísima, la que hemos escuchado hoy día, el desafío de poder trabajar estos temas, ¿no? del análisis vincular, ¿no? Esto que planteaba hoy día Eitan, de cómo pasar a trabajar lo que nosotros llamamos lo trans, ¿no? Diríamos esta multiplicidad, ¿no? Cómo pasamos de este pensamiento, diríamos, único, a lo trans, a lo múltiple, ¿no? Y pensaba cómo nos hemos formado realmente en un pensamiento binario, en un pensamiento único, y la tarea no solamente es cambiar nuestro pensamiento, sino cambiar nuestra manera de sentir las cosas. Y pensaba en el caso Susana, ¿no? Que yo soy Susana, ¿no? Y pensaba lo valiente también de Susana, ¿no? La valentía que hoy se tiene que tener para poder enfrentar la confusión, porque la subjetividad está también en una socialización que busca y tiene el modelo de integración. Entonces, vivir la complejidad de un mundo donde también el modelo está planteado desde este modelo único, ¿no? Vivir desde esa lógica de lo único es complejo para todos. Entonces, ¿cómo acompañar la complejidad de esta multiplicidad? ¿No? ¿Cómo salirnos de esos modelos? No solamente desde nuestros pacientes, sino también desde los terapeutas, desde los analistas. ¿Cómo salirnos de ahí? Creo que por eso pensaba mucho en la ponencia de Eitan, lo desafiante y lo valiente también de su presentación. No estamos acostumbrados a presentar nuestros materiales con esa transparencia y con esa honestidad. Y creo que eso es algo que también tenemos que aprender a hacer, aprender a mostrar lo que hacemos y cómo lo hacemos. Y yo creo que eso es algo que esta noche también hemos podido mirar y acompañar y mostrarnos, ¿no? Y pensaba en lo que Pablo también traía, ¿no? En estas infancias, ¿no? En estas juventudes que se ven arrasadas hoy día también por un sistema, ¿no? Que cuando uno cree que ya llegó, no ha llegado, ¿no? Cuando uno cree que ya está listo para enfrentar una tarea, ¿no? De pronto ese escalón que ya está, ya no está,
porque hay miles otros escalones. Entonces creo que esa tarea y esa exigencia brutal que arrasa la subjetividad es un desafío muy grande que tenemos como analistas vinculares de crear justamente estas colectividades. Y pensaba entonces cómo esta noche también, estar acá reunidos, es una manera de crear colectividades, ¿no? Y me siento profundamente agradecida y profundamente también emocionada de poder haber convocado este espacio, ¿no? Y poder estar hoy día escuchándonos, acompañándonos y estar desafiándonos a poder seguir construyendo espacios como estos. Les agradezco infinitamente lo que han traído, lo que nos han traído y lo que nos proponen seguir haciendo juntas y juntos. Muchísimas gracias. No sé si, bueno, desafíos un montón y creo que estamos, no sé si alguien más quisiera decir algo. Estamos... Tal vez yo te hago un comentario a Pablo, a María Laura, para además de agradecerles. Además de agradecerles, la verdad que yo me siento muy honrado de compartir el espacio con ustedes, dos monstruos del pensamiento, ¿no? Exagerado. Solo quería decir algo que también Alejandra Tortorelli insiste mucho en marcar la idea de que cuando hablamos de la diferencia, no pensarla desde la identidad, porque es altamente propensa la diferencia a ser pensada desde la identidad. Diferencio esto de esto y no pensarla como ese diferido, ese espacio de desencuentro. Entonces hay toda una propensión a banalizar la potencia de la noción de diferencia pensando desde la identidad. Esta es la primera cosa. Y la segunda, y me parece que eso tiene que ver mucho con lo colectivo, no LGTB y toda la vaina, porque eso es seguir pensando tal vez las diferencias desde las identidades. Es un desafío enorme, pues, ¿no? Y caemos todo el tiempo, nos vemos capturados. Y por otro lado, pucha, es fascinante escuchar esta propuesta de pensar desde el cuerpo, ¿no? Sobre todo porque yo creo que además le saca la lógica del significante, esa centralidad que también, y el psicoanálisis se ha encargado de preservarla, mantenerla y todavía quiere perpetuarla, sacándole todo ese lugar a la vibración, a la intensidad, De acuerdo. que es parte de la práctica clínica, pero que es para nosotros difícil hacerle lugar cuando la lógica del significante ha tenido tanta centralidad. Nada, me hacen pensar en eso y en mucho más. Honrado de estar con ustedes y honrado de estar con todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eitan. Gracias, Pablo, María Laura. Gracias, porque en realidad hemos acogido la generosidad de ustedes, de la propuesta de continuar con esta conversación. Ha sido maravillosa, no se cierra, creo que sigue abriendo, pero ha sido muy rico poder estar con ustedes y escucharlos. Y hoy día he comido riquísimo, después les cuento Buenos Aires cuando vuelva. No cuente, trae, no cuentes nada. Eitan, ¿te comiste un sobadito? Sí, verdad. Oye, Alejandro, un sobadito. Yo quiero papas a la huancaína, por favor. Es verdad. Todo, ya está todo. Es verdad. Bueno, quizá antes de cerrar, sí, acogiendo un poco la intervención de Alejandra, preguntar a las personas que están aquí virtualmente si quieren comentar algo. Sí, es un poco tarde, pero tampoco quería dejarlos por fuera. Ahí está Ale, sí. Nada, solamente quería agradecer enormemente este encuentro, es maravilloso, de una rigurosidad pocas veces escuchada. Muy riguroso el trabajo de Eitan y de Pablo y lo de María Laura, por supuesto. Es súper difícil lo que tenemos que pensar, lo que tenemos que desarmar, dislocar
no es nada fácil. Lo vincular, a mí me parece que es todo un desafío enorme, porque sobre todas las cosas es otro modo de pensar, otra epistemología, otro modo de pensar, y eso no es un contenido más, definitivamente, No, es un desafío enorme, porque no se confunde con el contenido, digamos, un tema más, un contenido más, no, abre otra lógica realmente, a otra epistemología, como decía Pablo, ¿no? Entonces me parece que lo que ustedes trajeron hoy, insisto con eso, es muy riguroso, súper riguroso, y es fundamental, porque sabemos cómo se banalizan algunas cuestiones rápidamente, pero por la misma lógica de, ¿no? de consumir, de producir para nada. Y entonces, cuando se genera pensamiento como lo que ustedes han traído hoy, es una fiesta, verdaderamente, es una celebración. Así que nada, agradecerles enormemente. Hermoso, posta. Solo eso. Me quedo con esto que trajo Ale, que es que no es un contenido, qué importante poder conectar con eso. Bueno, No es una materia más o un posgrado más para formarse, para también colgarse el cuadrito, ¿no? no, Más allá de que lo hagamos, porque no, nos ni encanta. tampoco es una palabra más, ¿no? Porque uno ve justamente que se utilizan las palabras, pero se los utiliza a la manera de contenido. Pero no se trata de eso, se trata de una transformación de pensar y que por lo tanto es una transformación de vida, ¿no? Porque es así, estamos absolutamente performados por los conceptos. Bueno, entonces cambiar una perspectiva conceptual es cambiar la vida, por eso es dolorosa en el cuerpo, ¿no? Puede ser además dolorosa en el cuerpo, también puede ser gozosa. Y además es urgente. Urgente. Y es Efectivamente es urgente, urgente. no, por supuesto. Es urgente. Es urgente. Por todo lo que dije. Así es. Cecilia había levantado la mano. Hola, Eitan, ¿qué tal? Gracias. No he podido ir porque estoy un poco resfriada, pero estoy con un poco de pánico de supervisar contigo el próximo viernes. Este, por favor, sé benevolente. Ya, no, gracias por todo y me quedé, lo comenté en el chat con el tema del ser, ¿no? Desde la jornada, en realidad, del ser bióloga, del ser empresaria, del ser... Eso me ha resonado mucho. Gracias por esta oportunidad. ¿Puedo agregar una cosa muy chiquitina, pero que dijo por lo de Cecilia? No nos olvidemos, intentemos dejar de pensar en términos de el ser. Recordemos que ser es un verbo, es ser. El ser es un sustantivo. Y por eso estamos en este problema, porque está sustantivizado el verbo. De vos qué sos, como si el ser fuese un qué. Y no hay qué para ser, no hay ningún qué para ser. Ser es un verbo y el verbo no tiene qué. Vieron, tuvimos una confusión y nos arruinó 2500 años de vida. Exactamente. Nos arruinó más de 2300, 2500 años nos arruinó. Es una barbaridad. El verbo Por otro ser, lado, la correspondencia, más allá de toda la complejidad filosófica que tuvo en su momento y las discusiones entre el ser y lo uno, ¿no? Ahí terminamos de arruinarnos, abrochar el pensamiento. Bueno, ahora hay que desabrocharlo vamos a decir, entre el estar, como decía Push en un homenaje a alguien que pensó ya hace muchos años, ¿no? No es ser, sino el estar del verbo. Existe el verbo ser en las lenguas americanas, está el estar. Bueno, en principio estamos en la Tierra, ¿no? Y en esta situación, y en estos momentos, y en estos tiempos. Entonces, privilegiar ese estar, que supone además el hacer, como decía Eitan, bueno, parece que
Es un desafío, sí, es un desafío. Ustedes son todos jóvenes, tienen mucho por delante para hacer. Hola, buenas noches. Bueno, mi agradecimiento, un placer escucharlos y también adhiero a seguir lo que traía María Laura, de tomar párrafo por párrafo y devolver la dimensión de tiempo necesaria, ¿no? Para que este sentipensar, también ahí lo sigo a Kush, María Laura, este estar y este sentipensar es necesario plasmarlo en una dimensión de tiempo para habitar. Y como traía Pablo, si ese tiempo queda reducido, nos daña y no es posible el grado de sensibilidad y de posibilidad de pensamiento para hacerle lugar a formas de vida más, digamos, vitalizantes y creativas. Entonces eso que traía María Laura realmente me parece importante, ¿no? Estas lecturas tan ricas, estos escritos de los compañeros tan necesarios, como también decía Alejandra, es preciso ponerlos en espacios en donde estos párrafos puedan ser detalladamente reflexionados y pensados, copensados, ¿no? Entonces eso también nos anima a bajarnos a veces de ciertas velocidades. Eso lo tenemos que implementar, Práctica. realizarlo, ¿no? Eso me generaba como deseo. Y gracias, y mucha gratitud. Bien, Bueno, creo que nos quedamos aquí. Sí. no, María gracias por el espacio, porque es una propuesta que tuvimos en realidad y que Tatiana nos escuchó, así que muchas gracias por el espacio, ¿no? No, a Creo que, bueno, ustedes, ha sido rico por favor. rico para nosotros, por lo menos seguro, así que espero que para ustedes también. ¿Cómo acceder a tus libros de Pablo y Eitan? A los textos. Ah, la bibliografía. Paso el número de cuenta. Sí, Miguel Ángel, ya lo conversamos. Por mostrar el camino social y colocador para nuestras sensibilidades y formas de pensar. Eso es lo que dice Miguel Ángel. Qué bonito, está bien. Gracias, muchas gracias. Gracias a todos y todas.